El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Escuchamos hoy en el Evangelio que Jesús hizo un látigo, hizo un azote con cordeles. Él mismo lo hace y saca punta de chicotazos a los vendedores, a los cambistas, y les va a decir: no conviertan no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Y dice el apóstol San Juan que ellos se acordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. El celo de tu casa me devora. Es de las únicas veces que vamos a ver que Jesús se llena de tal indignación al ver que estaban profanando la santidad de la casa de Dios, cuando estaban profanando la santidad del templo, porque estaban, como él mismo lo dice, convirtiendo en un mercado la casa de su Padre, porque ya no estaban buscando la salvación de las personas, ya no se estaba buscando el contacto con Dios, el encuentro con Dios, se estaba haciendo un negocio a costa del nombre de Dios. Se estaba utilizando el nombre de Dios para sacar tristes ganancias, y con ello estaban ellos cubriendo su avaricia, sus pecados de robo, sus estafas. Porque, por ejemplo, Dios había dado requisitos de cómo debía ser el cordero que se iba a sacrificar en Pascua. Tenía que ser de 1 año, sin mancha ni defecto alguno. Pero cuando llegaban las personas de lejos, los vendedores de ovejas les veían, mostraban unas ovejas, la persona pagaba y le entregaban otra enferma, con la pata quebrada, qué sé yo, y cuando no tenían aquellas personas cómo defenderse, hacían un alegato y no les dejaban. Entonces a muchos ancianos les hacían llevar corderos que no eran los propios para el sacrificio, porque se convirtió en un negocio. Se convirtió en un negocio todo aquello. Por eso es que Jesús se llena de la indignación ante la avaricia, la usura, todos los problemas que ya había, y entonces hace un chicote y a punta de chicotazos los saca a todos. Tumban las mesas donde tenían las monedas los cambistas, porque las monedas que se manejaban en el reino, en el imperio romano, no las podían dar, tenían que cambiarlas por monedas sagradas para que pudieran entregarlas en el templo. Y hasta ahí había tranzas, hasta ahí había cosas. Por eso Jesús ya no soportó. Hacían fraudes con muchos, con los ancianos, con los analfabetas, hacían muchas cosas malas. Entonces aquí lo importante ya no era Dios.
Lo importante ya no era Dios, sino cuánto dinero podían generar, ¿sí? Cuánto dinero traía la gente, porque las personas que iban a la fiesta sabían que iban a hacer estos gastos y traían el dinero para hacerlo. Y entonces buscaban la manera de hacerles gastar más o de robarles lo que tenían. Los mismos sacerdotes hacían gala, vean, cuando una persona tenía mucho dinero, hacían unos rezos muy bonitos, muy largos, y si la persona no tenía dinero, cualquier cosita y vámonos, desechando todo aquello. Todo esto es lo que hace que Jesús quede indignado. Siempre, bueno, este pasaje yo siempre lo tomo en cuenta, sobre todo cuando vienen las fiestas patronales. Porque en las fiestas patronales todos tenemos esta tentación de hacer con un pretexto religioso una fiesta pagana. Una fiesta que no tiene nada que ver con lo que se está festejando. Siempre vamos a tener tenemos este tipo de tentaciones en las fiestas patronales, ¿sí? En la casa de Dios, perdón. Convertir la casa de Dios o convertir esta fiesta de Dios, esta fiesta que debe de tener un tinte espiritual que nos debe de acercar a Dios para llenarnos otra vez del mundo. Imagínense una fiesta de Dios en la que nos llenamos del mundo. Entonces, ¿cuál fiesta de Dios? Se utiliza el nombre de Dios para un mercado de intereses económicos. Esta es la única razón por la que Jesús hizo un chicote y sacó a todos a punta de chicotazos del templo. Si nosotros hiciéramos esto, yo procuro evitarlo en la medida de lo posible, yo procuro evitar ese tipo de cosas, pero porque si nosotros planeáramos una fiesta patronal que pareciera fiesta del pueblo, como se hace en muchos lugares, aquí en México hasta jaripeos se organizan y cosas supuestamente para la fiesta patronal. ¿Podríamos quedar con las bolsas llenas de dinero? Sí, podríamos llegar a todo eso, pero sin bendiciones. ¿Cómo vamos a pasar una fiesta religiosa sin quedarnos con bendiciones? Eso no tiene ningún sentido. Pasar una fiesta religiosa, una fiesta patronal sin milagros, eso no tiene sentido. Porque estamos celebrando a Dios. El Señor se manifiesta en medio de los suyos y cuando nosotros el interés es lo económico y la ganancia, pues vamos a tener una participación tal vez muy abundante. Si pusiéramos aquí nosotros, si me trajera uno de los grupos que andan de moda, de baile, para que cantaran allá en la calle, cerramos la calle en una fiesta patronal y le avisamos a toda la gente que va a haber baile, se vienen todos. Y van a decir, la fiesta estuvo re buena, estuvo mucha gente. Pues estuvo bien económicamente hablando. Pero espiritualmente hablando, si no es del agrado de Dios, no hay bendiciones. Y si no hay bendiciones, ¿cuál fue la ganancia? ¿Cuál fue la ganancia? Podemos tener las bolsas, como decía, sin dinero, pero sin bendiciones, sin milagros, tal vez muy satisfechos físicamente por todas las ganancias, pero sin paz, sin unidad en la comunidad, sin haber crecido todos en el amor, sin haber conocido algo más del corazón de Dios. Porque quedaríamos fuera del corazón divino a punta de chicotazos. Por eso es que se vienen los conflictos graves en muchas parroquias, los escándalos y las cosas. Las fiestas patronales son para festejar al santo patrono. Son para festejar al santo patrono, pero nosotros las hemos convertido en una oportunidad de ganar dinero. Y se ha ido así acostumbrando el sacerdote y el pueblo. Se perdió el celo. El celo de tu casa me devora. Se perdió en muchos sacerdotes, pero también en muchas personas, en muchos fieles, en muchos bautizados, y se prestan para todo lo que no es del agrado de Dios. Se prestan para todo aquello que no le agrada a Dios, que no le da gloria a Dios. A lo mejor el fin último que se está haciendo para esa fiesta de pueblo en la que no tiene nada que ver Dios, a lo mejor sí es para construcción de cosas, a lo mejor sí es para remodelación de un mismo templo, pero también a veces son para cosas no tan santas, no siempre son para cosas verdaderamente santas.
Por eso, aunque tengamos buenas intenciones, por muy buenas que sean nuestras intenciones, no podemos hacer cosas malas para alcanzar algo bueno. Como Robin Hood, que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Aquí en México tuvimos también un Robin Hood. Aquí en México se le llamaba Chucho el Roto, porque se llamaba Jesús. Y roto porque en aquel tiempo a las personas que se vestían con elegancia, pero que no tenían dinero, les llamaban los rotos. Míralo, ese es un roto, significa viste bien, pero no tiene para comer. Viste bien, pero está lleno de deudas, no tiene dinero. Aparenta que está bien. A esos para degradarlos. Una forma de degradarlos era decirles roto. Por eso Chucho el Roto, porque él se vestía con elegancia. Este hombre se vestía, no era un hombre de dinero, pero se vestía con mucha elegancia y se movía entre la gente de mucho dinero y le robaba a la gente de dinero, le robaba dinero, joyas, cosas y se las daba, ciertamente ayudaba a los pobres. Es el Robin Hood, pero de aquí, de aquí de nuestro país, de nuestro México. Y si lo agarraron, y tan cierto es su historia, que él llegó a caer en una de las cárceles más famosas, más temidas de aquí de México, en la que está allí en Veracruz, en San Juan de Ulúa. Es una de las cárceles más famosas, donde había los tormentos más terribles. En esa cárcel había que cruzar un puentecito para entrar. Era una puerta muy grande y pusieron arriba un letrero: el que entre aquí pierda toda esperanza. Imagínense pasar por ahí. Imagínense, las zonas de tormentos todavía que quedaron ahí, eran terribles, cosas impresionantes. Lo que tenían, los presos tenían miedo que los fueran a mandar a San Juan de Ulúa, tenían miedo. Pues este Chucho el Roto fue mandado a este lugar por andar queriendo hacer el bien a través de un mal. Por eso nunca se le pudo considerar un mártir, a pesar de que él robaba para darle a los pobres. Nunca se le pudo considerar un mártir, nunca. Si acaso los pobres lo consideraban héroe, pero era a través de un pecado. Por eso no se le puede reconocer absolutamente nada, absolutamente nada. Robin Hood no existió, pero este Chucho el Roto sí existió. Él sí es un personaje real. Aquí en México lo tuvimos. Hay quienes él era el que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, aunque también hay gente que roba a los pobres para darles más a los ricos. De todo hay, tristemente. Pero bueno, las cosas de Jesús se complican cuando Él pasa del templo simplemente material, de las piedras, pasa a darle un sentido de templo a su cuerpo, reconociendo que su cuerpo es templo de Dios, dándonos a conocer a nosotros que nosotros somos templo de Dios. Dios lo ha querido, que nosotros seamos su casa viva, un templo no de piedra, sino de carne viva. Esa es la gloria de Dios, eso es lo que Dios pudo hacer para Él. Este templo de piedra no lo puede amar, nosotros sí lo podemos amar. Él se hizo un templo donde habitar y donde ser amado por nosotros y que sienta nuestro amor. Dios puede amar este templo, pero este templo nunca va a sentir el amor de Dios. En cambio, nosotros somos templo de Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es trono de Dios, nuestro cuerpo es un templo vivo que puede recibir y agradecer el amor de Dios y que puede amar a Dios. Y esto gracias a que los judíos lo empezaron a acosar con preguntas. Dinos, ¿con qué autoridad tienes para hacer todo esto que acabas de hacer? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Desorganizarle su economía, tumbarle sus ganancias, quitarle sus ganancias. Y entonces Jesús levanta la voz y dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y le reclaman, 46 años se ha llevado que se construya este templo. Es el segundo templo. El templo de Jerusalén ya había sido destruido y ese templo se volvió a hacer, pero ya no con la majestuosidad con la que lo hizo el rey Salomón.
Porque acuérdense que Salomón era uno de los reyes más ricos, el más rico que había en el mundo. Entonces tuvo la posibilidad de hacer una cosa maravillosa. Cuando ellos regresan de Babilonia, el pueblo de Israel, de la esclavitud, hacen otra vez el templo, pero ya no lo hacen igual. Hicieron un templo grande, bonito, pero ya no era el mismo, ya no tenía la magnificencia del que hizo, del templo que hizo Salomón. Y después viene la terrible profecía de Jesús. De este templo no quedará piedra sobre piedra. Se sienten orgullosos de su templo. Esa es la alegría del orgullo de ustedes, ver un templo tan magnífico. No quedará piedra sobre piedra de él. Y se va a cumplir, más o menos como por el año que sería 70 aproximadamente, va a ser destruido completamente el templo. Pero aquí les dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Ellos pensaron por eso que el templo material, pero Jesús dice en Juan, estaba hablando del templo de su cuerpo. Estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo es templo de Dios administrado por nosotros. No es de nosotros, es un templo de Dios administrado por nosotros. Por eso es que no podemos hacer todo lo que nosotros queramos con él. No es de nosotros, el templo es de Dios. Nosotros somos administradores de este templo. Tenemos autoridad sobre este templo, pero no somos dueños de este templo. No podemos por eso tatuarlo, porque será como grafitear un templo. No podemos prostituir nuestro cuerpo. No porque sea nuestro cuerpo ya podemos tener contacto sexual con quien quiera, con quien pueda, con quien no es nuestro cuerpo. Es templo del Espíritu Santo y merece todo el respeto propio del templo, de lo que es templo del Espíritu Santo. No podemos enfermarlo, no podemos exponerlo a la vista de otras personas. No podemos llenarlo de piercing por todos lados. No podemos, así como no pueden llenar ustedes una casa que están rentando, no la pueden llenar de clavos donde ustedes les dé su gana. Así tampoco podemos cortar nuestro cuerpo, podemos marcarlo, podemos traspasarlo con piercing. Sí se puede hacer, pero lo tendríamos que pagar. Es un abuso de confianza, porque no es nuestro cuerpo. Es un abuso que se cometería contra algo que nos fue prestado para que administráramos, pero que seguía siendo de Dios. Seguía siendo de Dios. Cuando una persona nace, es un templo de Dios. Cuando la persona se bautiza, es un templo de Dios ocupado por Dios. Cuando la persona cae en pecado, es un templo de Dios lleno del enemigo, lleno de sus enemigos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros con nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Hay que cuidarlo, porque le vamos a dar cuentas a Dios de lo que hicimos con nuestro cuerpo. Incluso si nos enfermamos y nosotros tuvimos la culpa de esa enfermedad. Si nosotros tenemos la culpa, vamos a tener que dar cuentas. Si nosotros no tuvimos la culpa, no hay ningún problema para nosotros. La enfermedad servirá para purificarnos, pero no tendremos ya ninguna culpa. Se profana la santidad del templo cuando hacemos ese tipo de cosas. Y cuando nosotros profanamos la santidad del cuerpo, porque eso es lo que nos comunicó el sacramento del bautismo, la santidad, la vida de Dios en nosotros, la vida de gracia. Entonces nosotros, si profanamos la santidad del templo, seremos expulsados de la presencia de Dios a punta de chicotazos. Seremos expulsados. Bendito Dios que se haga en este mundo, en este tiempo y a punta de sufrimientos, para que tengamos la oportunidad de regresar, porque hay muchos que mueren en la confusión de creer que es su cuerpo y que pueden hacer con su cuerpo lo que ellos quieran. Se adjudican derechos que no tienen, derechos que no existen, se los inventaron y se los creyeron y los asumieron, esos supuestos derechos, y se van rayando en la locura, rayando en tantas cosas, y haciéndose mucho daño en el cuerpo.
pero sigue siendo templo del Espíritu Santo, y el que profana la santidad va a tener que aguantar un par de chicotazos por lo menos, ¿verdad? Y si no, la persona se aferrara al mal, va a ser sacado, va a ser expulsado al lugar donde, como dice Jesús, donde todo es llanto y desesperación, con punta de azotes, a donde todo es oscuridad, llanto y desesperación. Cuando una mujer embarazada tiene a su hijo en el vientre, es un templo en formación. Por eso no se puede, para nosotros no es lícito el aborto. Que la ley civil lo acepta, la ley civil puede aceptarlo, es la ley civil. La ley civil no está hecha para salvarnos, está hecha para convivir nosotros bien, para que podamos tener una vida como sociedad. La ley civil no está hecha para salvarnos, la ley de Dios sí. Por eso, aunque la ley civil lo acepte, pues nosotros respetamos sus decisiones, pero no porque la ley lo acepta, Dios lo tiene que aceptar. No porque los legisladores lo pusieran, Dios está forzado a seguir. No. Dios no estaría forzado. Por eso es que nosotros no seguimos los lineamientos del mundo. Los respetamos, los escuchamos, pero no seguimos los lineamientos del mundo. Este tipo de lineamientos que van contra la voluntad de Dios. Porque sabemos, repito, que una mujer embarazada lo que tiene en su vientre es un templo en formación, un templo de Dios. Dios se está construyendo un templo. Ay de aquel que destruya el templo que Dios está construyendo, porque le va a tener que dar cuentas a Dios. Y así lo dice San Pablo. Ustedes se van a la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, ahí lo dice muy claramente San Pablo: el que destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Fíjense nada más hasta dónde se puede llegar. Ahora imagínense el horror de las guerras, lo que hace con los templos de Dios. Es tremendo cuando los papás les llevan a sus hijos a que entrenen deportes de golpes, boxeo, kung fu, taekwondo, qué sé yo, tantas disciplinas que hay de artes marciales, donde les enseñan a que amar al prójimo. No, les enseñan cómo lastimar al prójimo, los van separando del amor. Pero es un deporte, pues, lo que tú quieras, pero lo van separando del amor. Eso no los va a ayudar a crecer en el amor, les va a privar de la capacidad de amar. Y el que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. Así lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Destruye el templo de Dios quien se priva de la vida, un suicida. Lastima, rompe, destruye el templo de Dios. No podemos quitarnos la vida, no podemos quitarle la vida a otra persona, porque es templo de Dios, Pero también destruye el templo de Dios aquel que no deja entrar a Dios en su casa, aquel que priva a Dios de su casa. Por eso el que no comulga no se salva, porque está privando. Esta casa, este cuerpo es una casa de Dios, un templo de Dios. El que no lo comulga no lo deja entrar. ¿Cómo se va a salvar el que rechaza al Salvador? ¿Cómo se va a salvar? El no comulgar es otra forma de destruir nuestra vida, de destruir nuestro templo, el templo de Dios que somos nosotros, que es nuestro cuerpo. Tenemos que dejar habitar en nosotros el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que nos vaya santificando, transformando en Él. No podemos ni siquiera modificar nuestro cuerpo. ¿Se puede arreglar? Sí, se puede arreglar el cuerpo. Sí, es válido que se den una manita de gato. Unos ocupan un zarpazo de tigre, ¿verdad? Pero bueno, sí es válido buscar verse bien, no para presumir, no para ser antojables, sino verse bien como hijos de Dios que nosotros somos. Si se fijan en las apariciones de la Virgen, ella trae una ligera pintura en su rostro, muy ligera, porque pues es muy hermosa, ella no necesita, pero tiene algo, tiene aretes cuando viene. Cuando se ha aparecido
parecido. Trae sus aretitos, no trae colgando aquí medio kilo de fierro, ¿verdad? No. Algo sencillo, algo bonito, discreto incluso, nuestra madre. Entonces no es que sea malo arreglarse físicamente, pero ya modificarse por vanidad, por orgullo, por vanagloria, eso sí ya. No podemos modificar una casa que estamos rentando a menos que el dueño de la casa nos lo permita. No podemos modificar las cosas si nosotros no somos los dueños. Y el hecho de no permitir que el Espíritu Santo nos guíe es una forma de profanación. ¿Por qué es una forma de profanación? Porque no dejamos entrar al dueño. No estamos rentando la casa. No estamos pagando para tener este cuerpo. Por eso no es nuestro cuerpo, es cuerpo prestado, es de Dios. El no comulgar, el no aceptar el Espíritu Santo en nosotros es cerrarle la puerta al dueño. No es lo mismo si yo rento una casa, el dueño no puede, aunque tenga llaves, no puede meterse a la casa nada más porque sí. Incluso si él piensa que yo me robé algo de su casa, no puede entrar en la casa que yo estoy rentando, estoy pagando y tengo derecho sobre esa casa de privacidad. No puede entrar ni siquiera el dueño, es un allanamiento de morada y va a la cárcel. Pero nosotros no estamos pagando nada. No estamos pagando nada. Si a mí me dicen, ¿me cuidas esta casa? ¿Me cuidas? Te voy a pagar porque me cuides la casa. Entonces yo puedo entrar cuantas veces quiera sin tener que avisarle al que tiene que cuidar. Porque el que está cuidando no tiene derechos. Porque está cuidando, se le está pagando, no está pagando él. Si él me paga renta, yo no podría entrar en su casa. Necesitaría una orden yo para poder entrar en esa casa. Si no, no puedo entrar. Pero Dios, si yo no lo dejo entrar, allí es donde incurro en una falta. Legalmente mi cuerpo es suyo, ni siquiera debería de pedirme permiso, pero es tan grande su amor y misericordia y no quiere hacer nada contra nuestra voluntad que nos pide permiso para entrar en nosotros. Si quieres lo comulgas y si no quieres no. Pero es una orden, tomen y coman. No dijo si quieren, si les alcanza, si les parece bien, cuando tengan ganas. No, es una orden que se tiene que hacer. Porque Él es el dueño de este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, de nuestro cuerpo que es templo, por eso hay que dejarlo entrar, hay que permitirle la entrada, hay que permitirle, se profana el templo grafiteándolo, mutilándolo, golpeándolo, ensuciándolo, se profana de muchas maneras el templo y también no dejando entrar al dueño, cerrándole la puerta a Jesús para que no entre. Y entonces estaríamos utilizando el templo de Dios para cosas no tan santas, nuestro cuerpo, no para que entre el Espíritu Santo, sino estaríamos permitiendo que entre toda clase de mal. No sería para cosas santas. Nuestro cuerpo lo podríamos utilizar para lo que Dios no lo creó. Para lo que Dios no lo creó. ¿Se imaginan si una persona, una mamá le presta una casa a su hijo para que esté estudiando porque tienen una casa allá en la ciudad y le dan las llaves a su hijo para que vaya y estudie y después se da cuenta que la convirtió en una discoteca? No, es que no era para lo que te diera tu gana. Te la presté, no te la regalé. ¿Pero me la vas a heredar? Sí, pero todavía no es tuya, todavía es mía. No puedes hacer lo que te dé tu gana con lo que no es tuyo. Así es nuestro cuerpo, no es de nosotros. Por eso no podemos caer en los pecados contra la castidad. Por eso no podemos permitir de cualquier persona. No podemos. Tenemos que cuidar. Es templo, es un templo que Dios te confió. Es templo de Dios que Dios te confió a ti. Te tuvo la confianza de entregarte este templo, de entregarte las llaves del templo, de entregarte una potestad muy grande sobre este templo, pero Él sigue siendo el dueño.
Por eso es tan grave cuando nosotros simplemente no lo dejamos entrar. Ya no digo que dejemos entrar el mal. Aunque no dejáramos entrar el mal, basta con que no lo dejemos entrar a Él. Basta con que no lo dejemos entrar a Él para que entonces el Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ser un azote. Y los que no entendieron porque no quisieron, van a tener que entender por la mala y van a tener que ir a sufrir. Eso es lo que tenemos que cuidarnos. El Señor nos muestra hoy. Esto es lo que le indigna, convertir en un mercado la casa de su Padre, convertir en un mercado el templo, la casa de Dios que somos nosotros. Mucho se habla ahorita ya de esa segunda venida de Jesús. Se habla mucho de esa segunda venida de Jesús. No se sabe cómo va a ser la segunda venida de Jesús. No se sabe. Puede ser una segunda venida a través de un profeta suyo. Pueden ser de muchas maneras. No quiere decir que Jesús ya vaya a regresar en esta segunda venida. Que va a regresar Él, sí va a regresar, y cuando Él venga, no va a haber necesidad de que digan en la televisión, aquí está por allá, aquí ya lo vieron. No. Cuando Jesús regrese, todo el mundo, en todos lados, sea de día o sea de noche, independientemente de lo que sea, así como cuando empieza a salir el sol, no andamos diciéndole a los vecinos, oye, está saliendo el sol. No le estamos diciendo, todos están viendo la luz. Todos están viendo la luz. Cuando Jesús vaya a regresar, todos nos vamos a dar cuenta. A nadie se le va a tener que decir, ya está regresando Jesús. Todos lo vamos a ver. Mientras el Señor puede visitar a su pueblo en sus profetas, con su profeta, Dios puede visitar a su pueblo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de todas estas cosas. Hay que tener cuidado con nuestro templo para cuando venga esa segunda venida de Jesús, nuestro cuerpo, que es su templo, esté limpio, arreglado, preparado para recibirlo, lleno de Él, lleno de las cosas que le agradan a Él. Así es como tenemos que estar esperando nosotros siempre su regreso. Para esto, escuchamos hoy en la primera lectura del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, escuchamos hoy en la primera lectura, cuando el Señor le muestra al profeta cómo empieza a salir agua del lado derecho del templo de Dios. El lado derecho, ¿dónde fue que le traspasó la lanza el soldado Longinos a Jesús? En el lado derecho. Por el lado derecho del templo, está hablando de Jesús. Fue atravesado y de ahí salió sangre y agua. Y entonces en el profeta Ezequiel dice que empezó a salir, a correr el agua, y le dijeron, ve y mide el agua, y empezó a recorrer, se convirtió en un río muy ancho y en un río muy profundo. Era muy difícil ya caminar sin que la corriente se lo llevara. Esa es la generosidad de Dios y la bendición de Dios. La generosidad y la bendición de Dios. Esto no significa solamente superabundancia de bienes y de cosas materiales. También es purificación, porque el agua va a llegar a lugares desérticos y los va a convertir en un bosque. El poder de Dios Dios tiene el poder para eso. Dios tiene el poder para eso. Si tú y yo somos un templo vivo de Dios, donde Dios habite con alegría y nosotros seamos felices con Él, a través de nosotros, el Señor va a hacer manar ese río de bendiciones. Y ustedes que tienen hijos, va a llegar ese río a esos desiertos, esas piedras del corazón de los hijos, porque ahorita se ha trabajado mucho por las redes sociales para endurecer los corazones. Y entonces van a endurecer. Por eso los niños, ¿qué es lo que juegan todos en los videojuegos? Guerras, sangre, matan, juegan a matar. Ese es el juego. Juegan a matar, juegan contra el amor. Pero va a venir la bendición de Dios, empezando por todos aquellos que son fieles al Señor.
que son fieles, y del costado derecho de Dios, es decir, de la llaga del corazón, por amor de Dios, no porque nosotros lo merezcamos, por amor a su siervo que le ha sido fiel, va a brotar esta agua que va a pasar por el desierto, convirtiéndola en un bosque, en un vergel. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la esperanza. Si no, estaríamos perdidos. Sin la gracia de Dios, si Dios no influye, si Dios no entra con fuerza, ¿quién se convertiría ya? Estamos muy metidos en el pecado, una grave y gran indiferencia que hay en nuestros corazones hacia las cosas de Dios. Muy grande y muy grave, pero va a venir un agua. Va a venir un milagro del cielo. De Garabandal se habla de un aviso, de un milagro y de un castigo. Todo eso forma parte de la misericordia de Dios. El que quiere entender por medio del aviso, qué bueno, pero habrá quienes no van a entender por el aviso, pero viene un milagro y habrá quienes entiendan por el milagro y habrá quienes ni por el milagro quieran entender y va a haber un castigo. Los que no entendieron por la buena van a tener su oportunidad por la mala, y después, si ni por la buena entienden ni por la mala, ya no hay. Es cuando se cierra la misericordia ya, cuando ya ni por la buena ni por la mala quisieron entender. Pero para entonces ya muchos desiertos se convirtieron en vergel, muchos desiertos se convirtieron en un bosque, y todo eso más rápido en aquellas familias donde la mamá, el papá se entregaron a Dios, ¿verdad? Se llenaron de Dios, fueron un templo digno de Dios. Mucho más rápido, más fácil va a resultar para todas esas familias. Por eso es que escuchamos, repito, en esta primera lectura del profeta Ezequiel, es cómo le manda el Señor para que mida el río. No se puede medir, es muy ancho, es muy profundo, es muy largo, porque se va hacia los desiertos. No le tiene miedo al desierto, va a convertirlo, no se lo va a tragar el desierto, va a convertir el desierto en un paisaje, va a convertirlo en un lugar lleno de vida. Y los que tienen vida, medio vivos todavía, porque si creen y no creen, si esperan y no esperan, si aman a Dios pero no lo aman, esos que están titubeando, esos van a recibir también una vida, van a conocer la vida de Dios y van a tener la oportunidad de escoger entre Dios y lo que está contra Dios. Y aún después del milagro, después del aviso, del milagro y del castigo, entonces sí ya viene la justicia divina. Entonces sí, los hijos de Dios serán protegidos, serán llevados a un lugar donde serán resguardados, y todo lo demás, los que no aceptaron a Dios, van a tener el permiso del infierno de arrastrarlos y llevárselos vivos. Es cuando viene todo aquello de lo que se habla en las profecías. Pero antes vienen muchas cosas. Si ahorita fuera a suceder eso, ¿quién se pudiera salvar? ¿Cuántos se podrían salvar ahorita en el mundo? Pero no es el tiempo de eso. Todavía falta el aviso, el milagro, el castigo, y todo eso es misericordia. Todo eso es misericordia, porque muchos, repito, muchos, hasta que les duela hasta el alma, van a caer de rodillas. Dios sabe cómo hacerlo y lo va a hacer. Pero antes que venga todo ese sufrimiento, por la buena, aviso y milagro, dos momentos diferentes, dos momentos que son oportunidad de regresar. Los que andaban tibios, los que medio creían, van a tener su oportunidad. Los que vivían contra Dios, cuando venga el castigo y el sufrimiento les alcance, van a tener también su oportunidad. Todos. Si los que están alejados, muy alejados de Dios, van a tener su oportunidad, imagínense la oportunidad que vamos a tener los que estamos tratando de estar cerca de Dios. Por eso hay que luchar. Este es el tiempo de ahorita de permanecer, de luchar para permanecer fieles a Dios. Este es el templo, este es el tiempo en el que tenemos que cuidar este templo que Dios nos ha dado, recibir, llenarlo de esas bendiciones que Dios nos quiere dar. Son
superabundantes, es un río caudaloso, no es una lloviznita nada más, es un río enorme, amplio, que no se le puede resistir ningún desierto, todo va a florecer. Donde hay vida se va a reforzar la vida y va a tener más, y donde no había va a surgir la vida. Por eso lo que estamos esperando es la mejor etapa de lo que ha vivido el ser humano en la tierra. Eso es lo que estamos esperando. Pero primero se va a pasar por una purificación, sí. No podemos entrar a un paraíso si no estamos purificados. No podemos. Por eso tenemos que estar agradecidos que el Señor nos purifique, porque si nos purifica ahorita, tendremos oportunidad de entrar a ese paraíso. Si no nos purificara ahorita, pues quién sabe si vayamos a tener esa oportunidad, porque quién sabe si alcancemos a purificarnos como para entrar ahí donde el Señor ya está preparando para nosotros, para lo que ya el Señor ya está preparando. Hay que embellecer el templo de Dios, eso es lo que sí tenemos que hacer, embellecer el templo de Dios, no robarle. Somos administradores y tenemos que estar agradecidos con Dios por lo que Dios nos ha dado. No hay que cerrarle la puerta al Señor, hay que mantenerle la puerta a Dios, una puerta abierta solo para Dios, no para todo, sino para Dios, sacrificando nuestros gustos para tener solo lo que le gusta a Dios. Cuando Él llegue, se sienta feliz, no tenga nada que recriminarnos, y entonces el Señor nos sentará a su lado para que reinemos con Él. Qué cosa tan maravillosa. Pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de ver nuestra realidad delante de Dios. Cómo hemos tratado el templo de Dios, no solamente ahorita, toda nuestra vida. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué tenemos que reparar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántas veces le habremos cerrado la puerta al Señor, no dejándolo entrar? Como las personas que llegan el domingo, ni siquiera el domingo comulgan, es cerrarle la puerta al Señor. Revisen que el Señor les permita darse cuenta desde ahorita cuál es su situación delante de Él, para que no se vayan a llevar una sorpresa desagradable el día del juicio. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.